Buenas tardes chicos, estamos entonces en nuestra clase de Ciencias Sociales, continuando con los temas. Acá tenemos una caricatura que representa al bloque capitalista y el oso que representa al bloque comunista. ¿Qué ocurrió con la alianza entre norteamericanos y soviéticos al finalizar la Segunda Guerra Mundial? Vamos a ver que si bien durante la Segunda Guerra Mundial fueron aliados, terminando esta, terminarían encabezando dos bloques que darían lugar a un mundo bipolar. Y ese periodo lo conocemos como la Guerra Fría. Entonces vamos a poner en el cuaderno segunda unidad, la Guerra Fría. Y debajo del título de la unidad podemos hacer esta línea de tiempo poniendo solamente los hechos más saltantes en cada una de las etapas. Tenemos una etapa de máxima tensión que comenzaría cuando se da la división de Alemania, una coexistencia pacífica en la que se dan incidentes aislados en el mundo, un rebrote y una situación de nuevamente tensión, hasta que finalmente esta guerra llega a su fin, cuando ocurren sucesos como por ejemplo la explosión de Chernobyl y se desatan escándalos de corrupción en la Unión Soviética y comienzan a surgir ideas nacionalistas que darían lugar a la desmembración de la URSS. Asimismo, la caída del muro de Berlín. Y ponemos el título de nuestra clase de hoy, El mundo durante la Guerra Fría. Tenemos acá un concepto que podemos anotar, o ustedes también pueden poner su propio concepto de lo que es la Guerra Fría. Fue un enfrentamiento político, abarcó los campos económico, social, militar y cultural, que se inició después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver que ninguno de los dos bloques tomó acciones directas con el otro, sino que la competencia, el conflicto se desarrolló de una manera solapada, como ya lo dije, con conflictos aislados. No se llegó a tener una tercera guerra mundial, por esto es que se denominó Guerra Fría. Y vamos a ver que cuando estos bloques comienzan a enfrentarse y comienzan a influenciar sobre los países que conformarían su órbita, que lo vamos a ver en diapositivas más adelante, un mapa, Estados Unidos reaccionó con la doctrina Truman, que buscaba oponerse al expansionismo soviético. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética trataron de buscar mayores aliados, y uno de los medios que les sirvió para esto son las ayudas de tipo militar y económica. ¿Qué características generales tenemos en la Guerra Fría? El orden mundial era de tipo bipolar. Estamos hablando de dos polos opuestos. ¿Y cómo lo hacían? Con intervenciones políticas, económicas, militares, el espionaje fue algo característico de esta época, y la propaganda. Una tensión permanente. El temor de la gente en esa época era de que en cualquier momento se desatara la guerra mundial y la destrucción del planeta. Una carrera armamentista. En los documentos de su texto escolar van a ver cómo estos bloques destinaban gran parte de su presupuesto para la elaboración de armamento y de tecnología bélica. El desarrollo del proceso de descolonización. El Perú dejó de ser colonia en 1821, pero muchos países de Asia y de África recién se independizaron después de la Guerra Fría. El desarrollo de múltiples movimientos juveniles.
que se oponían a la guerra, al racismo. Vamos a ver la figura de Martin Luther King. Vamos a ver el movimiento hippie que surge en ese ámbito. Vamos a ver vamos a ver a Mahatma Gandhi, alma grande, y la influencia de su pensamiento. Acá tenemos una línea de tiempo que nos detalla los hechos más importantes, desde la creación de la ONU hasta el fin de la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín y desintegración de la URSS. Acá están prácticamente presentados los temas que vamos a ir desarrollando uno a uno durante la Guerra Fría. ¿Y no se animarían ustedes a elegir uno de estos temas para exponerlos mediante diapositivas? Sería una buena idea, me parece. O de repente pueden juntarse en pares, ¿no? Y alguno de ustedes junta las diapositivas. Bien, vamos a ver que los bloques que se forman en la Guerra Fría, tanto el occidental, encabezado por Estados Unidos, y el oriental, encabezado por la Unión Soviética, forman alianzas de tipo militar. Estados Unidos lidera la OTAN, la Unión Soviética el Pacto de Varsovia, para defender a sus países aliados ante cualquier atentado que pudiera sufrir por el bloque contrario. Y también forman alianzas de tipo económico. Estados Unidos inicia el Plan Marshall, la Unión Soviética forma el Comecon, y vamos a ver de que comenzarían con la ayuda económica Estados Unidos hacia Europa, la Unión Soviética a los países aliados, y en esta lámina tenemos los bloques de la Guerra Fría. Ustedes pueden investigar ampliamente qué países estarían bajo la influencia norteamericana. Los podemos ver en el mapa. Mire, como pueden ver, la mayoría son países europeos. Tenemos Australia, Canadá, y en el bloque comunista, bueno, tenemos el gran ámbito de la Unión Soviética, pero asimismo también Cuba en América, Centroamérica, China. Ustedes pueden averiguar con más detalle qué países más conformaban estos bloques o estaban bajo el influjo de estos bloques. Acá tenemos otro mapa que detalla un poco más estos países que estamos mencionando. Vamos a ver que Yugoslavia tenía un gobierno de tipo comunista, pero era autónomo, encabezado por el mariscal Tito, un terrible dictador de la época. Bien, tenemos tratados que establecían la división, los hemos visto antes. Las reuniones más importantes se dieron en Yalta y Potsdam. Entre los puntos más importantes que deciden es castigar a Alemania por haber iniciado estas guerras mundiales. ¿Y cómo lo van a hacer? Ocupando Alemania. Podemos ver en color azulino la zona que ocuparon los soviéticos. Asimismo, los países que tenían orientación capitalista, como son Gran Bretaña, Francia y Norteamérica, ocupan también otro sector de Alemania. En esta lámina lo podemos ver más ampliamente. Es así que Alemania queda dividida, y en medio de la ciudad de Berlín, que era la capital, se comienza a construir ese infame muro. Miren, como podemos ver, en el bloque procapitalista
Tenemos la República Federal Alemana, cuya capital fue Bonn. Y detrás del muro, la República Democrática Alemana, que de República Democrática no tenía nada más que el nombre. Y siguieron considerando Berlín como la capital, pese a que esta ciudad estaba dividida por el muro. Imagínense qué terrible habría sido ver a la gente, familias divididas por un muro. La República Democrática Alemana vio que la población comenzaba a escapar ante la falta de libertades y comenzó pues a reforzar este infame muro. Bien, tenemos acá las actividades. Con ayuda de su libro y ampliando más la información y a su vez poniendo las ideas más relevantes, porque no se trata de transcribir el libro sino de organizar la información, ustedes van a sintetizar el tema en organizadores gráficos. Y tenemos acá las preguntas que vamos a responder. No olviden hacer el vocabulario con todos los términos nuevos, por ejemplo, hegemónicos, si es que no conocen ese término, ¿no? Muy bien.